buenas tardes a todos. Bienvenidos a continuar con este programa impulsado por el Colegio Médico Colombiano con el apoyo de DocRed. Recuerden que los martes académicos tienen 8 módulos. Hoy estamos en la 5ª charla del primer módulo, que es emergencia. Vamos a seguir con estabilización del paciente crítico. En esta oportunidad vamos a hablar de shock séptico. Y sabemos que es una de las patologías que tiene una altísima mortalidad y en la que toca actuar definitivamente de una forma muy rápida para la estabilización del paciente. En esta ocasión nos acompaña el doctor Sergio Giraldo Serrano. Él es médico y cirujano de la Universidad del Rosario, emergenciólogo de la misma universidad y actualmente hace parte del equipo de la Fundación Cardio Infantil de Bogotá y de la Clínica de Occidente. Es instructor además en Advanced Trauma Life Support, en Basic Cardiovascular Life Support de la Universidad del Rosario. Es un placer tenerlo a él acá. Además, recordemos que los médicos que nos están acompañando, además de tener un vasto conocimiento en la materia, están regalándonos su tiempo. El doctor Sergio Giraldo salió de un turno para acompañarnos y presentar esta charla. Y bueno, todo nuestro agradecimiento para él. Bienvenido, doctor Giraldo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar pues, de choque séptico. La idea es hacer un abordaje y aproximación del paciente que atendemos desde el servicio de emergencias. Pues bueno, arranquemos por unas metas que tenemos que definir todos, son importantes, y son importantes, y es todo que paciente con choque séptico, intervenciones que más ayudan es la identificación temprana de estos pacientes. Sumado a esto, tener una serie de metas claras que van a variar dependiendo de la guía o protocolo que se siga de acuerdo a la institución a donde se encuentre cada uno de ustedes laborando. Pero sumado a eso se tienen que tener unas premisas claras, como por ejemplo el inicio de antibiótico temprano, que definitivamente es una de las estrategias que ha logrado impactar y disminuir la mortalidad de estos pacientes, sumado a una reanimación dirigida que evite la inundación, evitar la sobrereanimación, ya que también es otra de las intervenciones que definitivamente impactan en la mortalidad. Vamos a mencionar algunas de las razones por las cuales se producen estas cosas. Y finalmente una reanimación dirigida a partir del lactato. Vamos a tener esta tabla de contenido. Básicamente vamos a empezar con la introducción, definiciones, epidemiología, diagnóstico y el objetivo de la charla, que es el tratamiento, hablando sobre las metas de presión, cómo hacer una reanimación con volumen, vasopresores, corticoides, inotrópicos, finalmente mencionar algo de la reanimación metabólica, antibióticos y algunas alternativas. En cuanto a la introducción, como todos sabemos, shock séptico es una patología que, pues, si bien es la más, digamos, es el tipo de choque más común, dependiendo de la estadística que ustedes revisen, van a encontrar que puede ser del 50 al 60% de todos los choques que se presentan en las diferentes unidades de cuidado intensivo y servicios de reanimación. Es una entidad con una mortalidad alta, que varía obviamente dependiendo del país donde nos encontremos, dependiendo de los ingresos, claramente asociado a las capacidades técnicas que tiene cada una de las instituciones, teniendo una mortalidad cercana del 30 al 50%, pero que ha venido descendiendo de manera gradual, sobre todo en los países del primer mundo, que son aquellos que llevan la estadística, logrando evidenciar cómo esta estadística, con la estandarización del manejo, digamos, se ha logrado estabilizar y descender, logrando unos muy buenos índices. Sabemos que en los servicios de urgencias es el 2% total de la consulta. Más o menos se estima que a nivel mundial 31.5 millones de personas pueden llegar a tener sepsis. Y digamos que el problema en nuestros países y nuestro entorno es que desafortunadamente no tenemos una estadística clara que nos permita aproximarnos a saber cuál es la realidad a la cual nos enfrentamos. Entonces, esto puede ser una ventana para aquellos que les gusta la investigación, hacer un seguimiento de esto en sus instituciones. Ahí es supremamente importante conocer también nuestra información. En cuanto al tratamiento, hay una gran diversidad de literatura, existen en mil cantidad de aproximaciones. Sin embargo, vamos a
a mencionar las que tienen definitivamente más evidencia, y lo más importante es que no existe un gol estándar ni para el diagnóstico, ni, digamos, en cuanto a las intervenciones que se hacen para tratar de impactar en la sobrevida del paciente. Esto, lo que disminuye la mortalidad es un conjunto de acciones que en últimas, dependiendo del escenario del paciente, van a llevar al mejor desenlace. Entonces, en cuanto a las definiciones, como siempre, vamos a hablar de historia y pues empezando a hablar de qué era la sepsis para nuestros médicos antiguos, podemos hablar de Hipócrates, donde en sus textos hablaba que la sepsis era simplemente aquel proceso por el cual la carne se pudre, los pantanos generan aires feos y las heridas se agravan. Asimismo, Galeno luego menciona también en sus textos que este es un evento loable necesario para la curación de las heridas, entendiendo la sepsis precisamente como toda una respuesta generada para tratar de intervenir algo que hasta ese momento no veían. Semmelweis Pasteur básicamente dice que esta es una infección sistémica que produce un envenenamiento de la sangre dada por la invasión del huésped por organismos patógenos que luego simplemente se diseminan por el torrente sanguíneo, llevando a todas las complicaciones que ya conocemos. Y finalmente estos autores, John Collins Warren, por ejemplo, habla de que el choque séptico y el choque en general son simplemente pausas momentáneas en el momento antes de morir. Samuel David Gross describe el choque en general como simplemente como un acto desesperado de la máquina de la vida para sobrevivir, y digamos definiciones más cercanas como la de Francis Daniel Moore, que nos habla de que el choque en general es una respuesta gigante metabólica de todo el organismo con liberación de catecolaminas y una cantidad de sustancias que finalmente en un acto desesperado para adaptarse simplemente buscan sobrevivir. Entonces llegamos a las definiciones puntuales de shock séptico. Digamos que hasta el 91 se logra, digamos, tener un consenso por parte de un grupo, pues puntualmente el American College of Chest Physicians, quienes por medio del consenso y la conferencia del Sepsis 1 dan la primera definición que conocemos todos, que simplemente es la documentación de una sospecha de una infección sumado a los criterios que conocemos del SIRS, donde simplemente se hablaba del aumento de la temperatura, la fiebre o simplemente la hipotermia, la presencia de frecuencia cardíaca mayor de 90 o 100, dependiendo de los textos que ustedes vayan a revisar, polipnea, eventualmente hiperventilación y leucocitosis o leucopenia. Sin embargo, digamos, estas definiciones se comienzan a estandarizar, comienzan a diversificar, a expandirse, comienzan a ser, digamos, aceptadas para lograr, digamos, una estandarización, y se comienza, digamos, a tener un interés por todos por tratar de atender esta patología que hasta este momento no tenía, digamos, la importancia que se le estaba dando. En el 2001 llega el segundo consenso, donde realmente no se realizaron grandes cambios. Sin embargo, se identifica que el problema del SIRS es que es una estrategia o digamos una definición que tenía una alta sensibilidad, sin embargo una baja especificidad. Para tratar de aumentar esta capacidad diagnóstica, lo que hacen es simplemente adicionar una serie de criterios paraclínicos y clínicos con el único objetivo de tratar de abarcar la mayor cantidad de pacientes y poder de esta manera llegar a intervenir estos pacientes y tratar de disminuir la mortalidad en ellos. Luego de esto surge el Surviving Sepsis, que se crea más o menos en el 2012 como una estrategia que tiene como único objetivo crear o tratar de reunir la mejor evidencia disponible para tratar de llevarla a todos los escenarios y tratar de estandarizar el manejo. Y, digamos, esta estrategia se ha venido actualizando de manera sucesiva, tratando de resumir toda la información disponible. De hecho, recientemente, la semana pasada, sale la última actualización del Surviving Sepsis con algunas modificaciones, realmente son pocas, pero como se van a dar cuenta a grandes rasgos, seguimos haciendo lo mismo que hace 20 años, solo que de una manera más organizada y secuencial. Asimismo, en el 2016, digamos, viene la última definición, que realmente tampoco ha cambiado, donde la sepsis pasa a ser una entidad que ya conocemos, es una infección que tiene un alto riesgo de deterioro en nuestro organismo, que simplemente progresa a disfunción orgánica, y esta disfunción orgánica, si no se controla, finalmente lleva a muerte.
Ya puntualmente en el escenario del shock séptico, simplemente es esta infección que además de toda la disfunción orgánica presenta hipotensión, básicamente requerimiento de una reanimación hídrica sin respuesta con requerimiento de un soporte vasoactivo. Y sumado a esto, con la documentación del lactato, que es un signo de hipoperfusión, como lo vemos acá, donde vemos las diferencias entre las diferentes definiciones. En cuanto a la epidemiología, como les había mencionado, vemos cómo a lo largo de los últimos años la única constante es el descenso gradual en los diferentes países. Sin embargo, vemos son países del primer mundo, que lo único que han hecho es tratar de hacer un abordaje y una estandarización de sus manejos. Ya más adelante vamos a mencionar en qué consiste. Y lo que sabemos es que esa estandarización lo único que nos ha permitido es descender la mortalidad, haciendo básicamente lo mismo, porque realmente no es que haya cambiado mucho las intervenciones que hacemos. En cuanto a los gérmenes, sabemos que pues, la gran mayoría, digamos, van a ser cultivos negativos de los pacientes con shock séptico. Aproximadamente se estima que son 30-40% los pacientes que van a presentar cultivos positivos para documentar un aislamiento. Y de estos aislamientos, los principales gérmenes que van a llevar a producir un shock séptico son gérmenes gram negativos. El segundo grupo de agentes que finalmente producen shock séptico son gérmenes gram positivos, menos frecuentes, son los anaerobios, finalmente digamos los hongos, y por último agentes virales que son de los que tienen menor incidencia, sin embargo en algunas entidades se deben tener en cuenta. En cuanto a los focos, sabemos que el principal foco que se va a documentar es el foco pulmonar, es la infección más común, seguido de las infecciones intraabdominales. Nada más estas abarcan casi el 50 al 60% de todas las presentaciones de shock séptico. Y de hecho, los cubrimientos antibióticos en su mayoría, dependiendo del que se elija, básicamente va a ir dirigido a cubrir estos dos focos. La infección urinaria vemos que es el tercer foco más común, seguido pues finalmente de las bacteriemias. Por último vienen las otras infecciones como tejidos blandos, infecciones de catéter, infecciones posoperatorias, infección del sistema nervioso siendo poco frecuente y otras. Cuanto al diagnóstico, digamos que a partir del 2016, con la última definición de sepsis, estos autores plantean además de la sospecha de la infección, la documentación de algunos signos de disfunción orgánica. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Básicamente, ellos lo que plantearon fue, a partir del SOFA, buscar cuáles eran los signos clínicos que se presentaban de manera más frecuente y crean una herramienta que es el Quick SOFA. El Quick SOFA básicamente lo que hace es evaluar si hay alteración del sensorio, ver si hay polipnea, frecuencia respiratoria mayor de 22 y presión arterial menor de 100 milímetros de mercurio. Cuando se presenten dos de estas tres alteraciones, se plantea que es una herramienta útil para identificar a aquellos pacientes con shock séptico y a partir de ello debería hacerse el tamizaje necesario para calcular el SOFA y documentar la presencia de disfunción orgánica. Sin embargo, esto en ese momento planteó diferentes, discusiones alrededor precisamente porque el esperar que un paciente progrese a disfunción orgánica es un elemento tardío y precisamente lo que iba a hacer era esperar que los pacientes llegaran a estar más graves para poder ser identificados. Y asimismo, a partir de ese punto surgen sin fin de publicaciones tratando de comparar el rendimiento del Quick SOFA con el SIRS y como vemos, por ejemplo, en trabajos como este, donde se evalúa el rendimiento del Quick SOFA versus el SIRS en pacientes con sepsis en el departamento de emergencias, vemos claramente que en estos pacientes las cohortes hacen que el SIRS tenga una mayor sensibilidad, lo cual permite una identificación en un grupo mayor de pacientes que precisamente en una entidad que tiene, que es un problema de salud pública, es una prioridad la identificación de estos pacientes, independiente de que se presenten falsos positivos, ya que el objetivo es que no se nos escape ningún paciente con este diagnóstico. Y precisamente lo más importante de este trabajo es que comienzan a documentar que el SIRS logra la detección más temprana comparativamente con el Quick SOFA. Asimismo, por ejemplo, se evalúa el rendimiento de este Quick SOFA con el SOFA y la correlación en relación a estos pacientes
encontrando también que el Quicksofa no es útil como herramienta de tamizaje para pacientes sépticos que tienen un mal rendimiento para predecir el pronóstico, y asimismo el SOFA es una herramienta que pues muestra una sensibilidad razonable. Sin embargo, recordemos que el problema es que el SOFA es una herramienta utilizada para identificación de disfunción orgánica. Entonces, realmente tampoco es útil para la identificación temprana, que es lo que necesitamos en estos pacientes. Por esta razón surgen otras estrategias como el SIRS, como el MUSE y como otras como el MUSE, que no la alcancé a meter por efectos del tiempo. Sin embargo, se comienza a ver cómo comparando estas otras herramientas que son útiles, que realmente lo único que hacen es medir una variación extrema de la respuesta fisiológica del organismo, permiten una mayor detección con la sospecha de infección de pacientes con sepsis y que finalmente van a progresar a choque séptico, siendo más preciso incluso que el Quicksofa, con áreas bajo la curva mucho mejores, permitiendo una mayor precisamente identificación de pacientes y asimismo optimizando el diagnóstico, que es nuestro objetivo en esta entidad. En cuanto a la fisiopatología, nada, muy sencillo. Básicamente tenemos un agente infeccioso. Este agente infeccioso lo que va a hacer es liberar una serie de factores, básicamente patrones de daño o patrones moleculares asociados al patógeno, que finalmente van a activar una respuesta inflamatoria mediante la estimulación de los Toll-like receptors, que finalmente van a inducir una respuesta de señalización que finalmente progresa a liberación de citoquinas, y estas citoquinas van a conllevar a la vasodilatación, al aumento de la permeabilidad, del edema, y con todo esto finalmente respuesta inflamatoria sistémica. Por esta razón es que básicamente el SIRS termina siendo una herramienta que es bastante sensible, ya que todos los cambios que se van a producir producto de este evento fisiopatológico van a ser cambios en la respuesta inflamatoria o variación extrema de los signos vitales, que es lo que vemos en las diferentes estrategias. Pero puntualmente en el escenario de shock séptico, ¿qué es lo importante? Entonces, ya entrando en materia en cuanto al choque, pues es en esencia el choque es simplemente la disoxia. La disoxia, que es la no entrega de oxígeno a nivel mitocondrial. ¿Y por qué es importante la mitocondria? Básicamente porque la mitocondria produce el 85 al 90% del ATP con el oxígeno que recibe. Y esta reacción es fundamental porque el ATP es la molécula necesaria para sobrevivir. Básicamente, sin ATP no se puede llevar ninguna función a nivel celular, y esto lleva finalmente a la activación de vías de muerte. En ese orden de ideas, nuestra prioridad en los escenarios de choque en pacientes con choque es optimizar la entrega de oxígeno a nivel celular. Entonces, la pregunta es cómo hacemos eso. Entonces, entendiendo que todo esto es un árbol complejo de reacciones químicas a nivel celular que finalmente llevan a la utilización de la glucosa, que es la moneda energética, para conversión de piruvato, y finalmente que esta entre acetil-CoA al ciclo de Krebs para fomentar la producción de energía, que es lo que vemos acá. Vemos cómo en este punto el piruvato también es una molécula esencial, y ahorita lo vamos a retomar, ya que esta es una de las razones por la cual utilizamos al lactato como molécula para identificación de escenarios de hipoperfusión. Más adelante hablamos de eso. Entonces, entendiendo esto, que es el DO2, que simplemente es cuánto aporto yo de oxígeno, que es, digamos, el pilar de la reanimación, vamos a hablar de lo siguiente, que es el transporte de oxígeno. Básicamente, el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. Sabemos que esta hemoglobina transporta de 1.34 a 1.39 mililitros de oxígeno, y que por ende va a ir básicamente en más de un 99% unido a la hemoglobina, teniendo en cuenta que la constante de disolución de oxígeno a nivel plasmático es muy baja. Se habla de que la concentración que medimos a nivel gasimétrico es multiplicada por una constante de 0.003, que nos habla que es menos del 1% del oxígeno que va a ir disuelto. Por lo tanto, el oxígeno va unido a la hemoglobina, primer concepto importante. Asociado a eso, entonces, el oxígeno se va a transportar por todo el sistema cardiovascular, y por ende, el gasto cardíaco va a ser el otro determinante finalmente de ese aporte de oxígeno, y por ende todas las estrategias que vamos a intervenir básicamente van a ser aquellas que van a llevar a un aumento del transporte de oxígeno a través de la optimización de la bomba, de la precarga y de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces aparece el concepto del DO2, que es simplemente la concentración arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Entonces, retomando nuevamente la mitocondria y el ciclo de Krebs, lo que vemos en los escenarios de choque puntualmente es simplemente que se produce normalmente toda la glicólisis, porque esto no va a parar.
Sin embargo, en el momento que hay disoxia, esta disoxia va a llevar a que la mitocondria no produzca ATP. Cuando no se produce ATP, dejan de funcionar las bombas sodio, potasio, ATPasa. Finalmente eso lleva a inflamación de la célula y finalmente activación de vías de muerte por activación de caspasas. Sin embargo, la célula trata de subsistir, tiene unos mecanismos de respuesta para tratar de adaptarse a esto. Entonces, en el momento que hay disoxia, lo que va a hacer la célula es tratar de desviar todos estos transportadores de la cadena transportadora de electrones, que son los NAD y los FAT, que finalmente están saturados capturando hidrogeniones para llevarlos a la cadena transportadora de electrones, desviándolos hacia otras vías, dentro de ellas básicamente la entrega de estos hidrogeniones hacia el piruvato. Y finalmente esta reacción va a ser la que va a explicar, por una parte, la producción del lactato, teniendo en cuenta que también la liberación de catecolaminas, que hace parte de la respuesta fisiológica en los pacientes con shock séptico, va a llevar a un bloqueo de la piruvato deshidrogenasa, finalmente aumentando la producción de lactato a expensas de esta reacción, aumentando de hecho la producción de 1 a 10 veces de lactato como una vía alternativa por gluconeogénesis para optimizar la producción de glucosa a nivel celular. Entonces, entendiendo eso y hablando ahora del ciclo cardíaco, simplemente vamos a entender esta que es la gráfica que explica la ley de Frank Starling, que lo único que busca es simplemente explicar cómo el volumen sistólico o el gasto cardíaco va a depender finalmente de una precarga. En la medida que esa precarga se modifique, va a producir unos cambios en el volumen sistólico. Entonces, entendiéndose de esta manera, este concepto es fundamental para poder entender lo que hablamos de respuesta a volumen, que es lo que nos va a permitir hacer una reanimación dirigida. Dependiendo del escenario, podemos tener un escenario normal donde el paciente tiene una buena función ventricular y por ende aquellos cambios en el volumen de precarga que vayamos a hacer van a generar grandes cambios en la respuesta y el volumen sistólico, producto de un aumento de la distensibilidad de la fibra miocárdica que va a aumentar la fuerza de contracción. Obviamente esto tiene un tope. En la medida que esta interacción de las fibras actinomiocínicas se pierden, pues se pierde esa fuerza de contracción y es lo que explica por qué cuando se sobredistiende este ventrículo, o sea, se aumenta demasiado el volumen estresado, finalmente van a llevar a no cambios en el volumen sistólico, o sea, no respuesta a volumen. Sin embargo, si tenemos ese mismo escenario, pero con un paciente que tiene una pobre función ventricular, claramente estos pacientes van a responder poco a esos cambios de volumen, producto de que su corazón está enfermo y por ende estos pacientes son en los que tenemos que tener cuidado, ya que la sobrereanimación definitivamente está asociada a un aumento de la mortalidad. Y acá viene otro concepto muy importante que es el DO2 crítico. Basado en todo lo anterior, sabemos que se necesita un aporte mínimo de oxígeno a nivel celular para mantener las funciones vitales y mantener un metabolismo aerobio. Resulta que todos esos mecanismos de compensación que se tienen a nivel celular llegan hasta un punto. Eso es lo que se conoce como DO2 crítico, que es el aporte mínimo de oxígeno hasta el cual el organismo logra subsistir y donde inicia toda la anaerobiosis que lleva finalmente a todas las vías de muerte y demás y de producción de lactato. De hecho, si viéramos una gráfica en la cual se correlaciona el aporte de oxígeno y la producción de lactato, vemos cómo en este punto, cuando se disminuye el aporte de oxígeno, aumenta la producción de lactato. Sin embargo, esto va a variar de persona a persona, como vemos en esta gráfica, donde simplemente se tienen diferentes sujetos con diferentes tasas de aporte de oxígeno y cómo esta, digamos, extracción o, digamos, DO2 crítico cambia. Por lo tanto, hay que individualizar este concepto a cada paciente. No todos son iguales. ¿Listo? Y todo esto, digamos, se ha logrado demostrar mediante modelos experimentales. Acá simplemente esto es un trabajo donde se hizo una evaluación de cuál es el desenlace en pacientes que son no sobrevivientes, sobrevivientes y controles con shock séptico, y lo que se hizo simplemente fue una evaluación por espectrometría, la concentración de ATP, de ADP, AMP, otra serie de moléculas, y la actividad precisamente de la ATPasa 1, de la ATPasa del complejo 1 de la cadena mitocondrial y además de eso la correlación con las dosis de vasopresor. ¿Qué encontraron? Pues lo que era de esperar, básicamente aquellos pacientes que no sobrevivían con shock séptico claramente tenían una disminución de la producción de ATP sumado a un aumento de los requerimientos de vasopresor. Lo esperable es un paciente que simplemente
va a requerir más vasopresor, está más malo. Sin embargo, pues llegó a un punto donde la disfunción mitocondrial no fue suficiente para producir ATP y básicamente eso llevó a todas las vías de muerte. Y asimismo también con la actividad de la ATPasa, que también se ve disminuida, así como la disminución de la actividad del complejo 1 de la cadena mitocondrial. En cuanto a biomarcadores, entonces, ¿qué es un biomarcador? Básicamente es un examen que se utiliza para tratar de tomar una decisión diagnóstica, pronóstica y con el único objetivo de facilitar la toma de decisiones. Entonces, en el escenario de sepsis existen muchísimos, van a ver que de hecho hay sin fin, de hecho, que se encuentran en modelos experimentales aún, en experimentación, pero digamos en la práctica clínica, ¿cuáles tenemos? Tenemos procalcitonina, que es ampliamente utilizado, pero como van a ver, no me voy a extender mucho en esta parte, pero digamos es una herramienta utilizada para identificar infecciones bacterianas. Básicamente es un precursor que se produce en la paratiroides, que se eleva en los escenarios donde hay infección bacteriana, ya que no depende de la producción de interleuquinas, que es lo que generalmente estimula la respuesta inflamatoria en el escenario de una infección viral. Sin embargo, digamos que lo que sabemos hoy en día es que la procalcitonina no es muy buena para determinar el inicio de cubrimiento antibiótico. En shock séptico, todos los pacientes van a requerir antibiótico desde un inicio. Sin embargo, la procalcitonina lo que sí se ha demostrado es que cuando se encuentra normal o disminuida, básicamente puede sugerir la suspensión de antibióticos. Asimismo, la PCR básicamente es un reactante de fase aguda que nos va a hablar de que el paciente se encuentra con inflamación activa, y el lactato, que es donde realmente nos vamos a detener. Es una herramienta fundamental para evaluar cómo se encuentra el metabolismo aerobio y anaerobio, teniendo en cuenta, como lo hemos mencionado, que se produce y se aumenta su producción, ya sea por aumento de la producción de catecolaminas, pero asimismo cuando existen estados de hipoperfusión. Entonces, a nivel de shock séptico, existen otras medidas también, como por ejemplo la saturación venosa central, que se utilizaba también anteriormente para dirigir la reanimación de pacientes con shock séptico, y asimismo, pues la depuración del lactato, teniendo en cuenta que si tengo niveles elevados de lactato y logro disminuirlos, pues se entiende, o por lo menos se interpreta, que debe haber una disminución de la producción del mismo o un aumento en la depuración. Este aumento en la depuración definitivamente es de las estrategias que más han logrado disminuir precisamente la mortalidad en el paciente con shock séptico. Pero también tenemos, por ejemplo, herramientas como la saturación venosa central, que es una medida indirecta de la extracción de oxígeno a nivel tisular. Comparando estas dos, digamos, a grandes rasgos les traigo acá, pueden usarse ambas. Esto depende de la disponibilidad de recursos que tengan ustedes, pero básicamente no existe diferencia entre dirigir la reanimación con uno o con el otro. ¿Cuál se recomienda o actualmente es como el estándar de manejo en la mayoría de instituciones? La reanimación dirigida por lactato. Sin embargo, si ustedes tienen acceso a un catéter venoso central y pueden tomar gasimetría venosa central, pueden acceder a esta medida. De hecho, pueden utilizarla también como una medida de perfusión para evaluar el requerimiento de soporte inotrópico. En cuanto al lactato, digamos que es ampliamente conocido, tenemos acceso a él, digamos se puede medir rápidamente en algunas máquinas que tienen de gases arteriales que pueden medir lactato. ¿Cuál es el problema del lactato? Que digamos al día de hoy no existe un estándar de cuánto debemos disminuirlo. Como vemos, por ejemplo, en esta revisión sistemática, simplemente todos los trabajos publicados a la fecha tienen diferentes cortes de tiempo para poder definir una depuración. ¿Qué es en lo único que concuerdan todos, absolutamente todos los trabajos? Que en la medida que usted logre una depuración en las primeras 24 horas, al paciente le va a ir mejor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay diferentes escenarios, patologías que van a llevar a que finalmente un lactato pueda estar elevado. Entonces, en cuanto al tratamiento, digamos, vamos a entrar en materia en esto, que pues es lo que nos interesa. La pregunta que todos nos hacemos, listo, volumen, a todos les ponemos volumen. Y todas las guías, y de hecho el Surviving Sepsis, a pesar de que tiene muy baja evidencia, lo pone y precisamente aclaran que es una recomendación con bajo nivel de evidencia. A todos los pacientes hay que ponerles un bolo de 30 cc por kilo. Entonces, vamos a hablar ahorita de eso, pero esta también es otra pregunta fundamental y es, bueno, listo, entonces le pongo a todos 30 cc por kilo. Ya hablamos de que los pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca
pacientes cirróticos, pacientes que van a tener alteración en esta curva de Frank-Starling o alteraciones en el volumen circulante efectivo, pues se van a comportar diferentes. Es en estos pacientes donde precisamente la utilización de coloides, fundamentalmente albúmina, eventualmente podría tener un escenario favorable. De hecho, en la última actualización también del Surviving Sepsis, la albúmina coge más fuerza, precisamente en ese grupo de pacientes donde la reanimación hídrica eventualmente podría ser deleteria para estos pacientes, asumiendo, por ejemplo, pacientes con cirrosis donde tienen hipoalbuminemia y esta hipoalbuminemia lleva a disminución del poder oncótico y finalmente a que tengan mayor extravasación de líquidos. Por ende, todo lo que le vayamos a poner de líquidos, pues todo se va a salir, que no es una mentira para todos. Sabemos que el 70%, 80% de esa carga de volumen se va a perder aproximadamente hacia los 30 minutos, 60 minutos. Por ende, digamos, la utilización de coloides, fundamentalmente albúmina, ha cogido bastante fuerza, sobre todo por el efecto inmunomodulador que tiene. Sin embargo, hay que hacer también la aclaración de que hay otro tipo de coloides, la albúmina no es el único. Entonces existe el hidroxiacetil starch, existen también los derivados de los almidones que finalmente van a llevar a un aumento de la falla renal y definitivamente todas las guías y todos los artículos que ustedes vayan a revisar contraindican el uso de estos para la reanimación en pacientes con shock séptico, ya que se asocian a mayor incidencia de falla renal. En cuanto a los cristaloides, es aquí lo importante. Definitivamente, como les había dicho, el problema radica en, bueno, en qué pacientes vamos a utilizar volumen para reanimar, porque definitivamente hay unos pacientes que son respondedores a volumen, otros que no, y otros donde quizás, bueno, puede que sean respondedores porque se estima que 60-70% de los pacientes van a responder a volumen, pero la pregunta real es si lo necesitan. Entonces, este trabajo, por ejemplo, muestra un dato muy interesante y es que cogen pacientes con shock séptico, es una corte retrospectiva, aproximadamente 400 pacientes y lo que hicieron fue reanimación dirigida por metas. Y se reanimaron de manera agresiva, se hizo la reanimación con el bolo de 30 cc por kilo y se hizo se hizo la evaluación de si tenían un hematocrito, saturación venosa central, requerimiento de soporte vasoactivo, soporte inotrópico, evaluación de respuesta a volumen y reanimación con volumen, volumen, volumen. ¿Y qué encontraron? Pacientes reanimados con esta estrategia, independiente que fuera reanimado haciendo una evaluación de respuesta a volumen, encontraban que aproximadamente 70% de los pacientes en el primer día iban a tener signos de sobrecarga, no necesariamente evidenciados en los balances hídricos, que es otra cosa que también uno seguía, uno habitualmente espera que los balances hídricos estén aumentados y resulta que no. Aparecen normales, ya sea porque no se llenan bien o porque no hay cuidado o porque simplemente el paciente, pues nadie tiene cuidado en dirigir estas reanimaciones al inicio y hace que pues esta no sea una herramienta fiable para dirigir la reanimación y vemos que el solo hecho de encontrar estos balances positivos en pacientes básicamente encontraban derrames pleurales en las primeras 24 horas, producción de líquido peritoneal que terminaban en paracentesis, asimismo signos de sobrecarga en la radiografía, como aumento del infiltrado peribroncovascular y demás, llevando a una asociación que quizás es la más importante de este tópico y es que todo paciente que presente sobrecarga va a aumentar la mortalidad 2.33 veces en este grupo de pacientes. Inclusive haciendo el análisis multivariado se encontraba que era 2.3 veces, o sea, es algo desastroso, aumenta 2 veces la mortalidad en esos pacientes cuando los sobrereanimamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, de pronto no 30, de pronto un poquito más restrictivos, de hecho vamos a hablar ahorita de otras estrategias que se plantean que quizás más adelante vayan a ser el estándar de manejo. Y si esta sobrecarga continúa, vemos que inclusive hacia el tercer día se evidenciaba que hasta el 50% de los pacientes persistían sobrecargados, con sobrecarga de volumen, asociándose claramente a aumento de la mortalidad, persistía aumento de 2 veces la mortalidad. En cuanto a la comparación de cristaloides y albúmina, digamos que la razón para preferir los cristaloides del Surviving Sepsis es, uno, pues su amplia difusión, es muy fácil acceder a estos, ¿sí? Realmente es poco probable que no se cuente con este tipo de elementos para poder atender a estos pacientes. Y digamos, evaluando desenlaces fuertes como mortalidad, vemos que la diferencia entre cristaloides y albúmina pues no impacta en mortalidad a 28 días, tampoco a 90 días,
Sin embargo, digamos que sí hay una tendencia a favorecer la utilización de albúmina versus solución salina, por lo que ya habíamos mencionado. En algunos escenarios puntuales y en trabajos donde se evaluó la utilización de albúmina versus cristaloides, vemos cómo la albúmina en ciertos subgrupos tienen un mayor beneficio, disminuyendo los volúmenes infundidos, disminuyendo la utilización de ventilación mecánica, disminuyendo la progresión a falla renal. Inclusive en algunos trabajos hablan del trabajo inmunomodulador de la albúmina, logrando una mayor modulación de la respuesta inflamatoria y mayor reducción del SOFA. Y por ende, digamos, se plantea como en ciertos escenarios, pacientes con hipoalbuminemia puntualmente, o pacientes que tengan signos de sobrecarga francos, que presenten albúminas menores a 2.2, se recomienda la utilización de albúmina. En cuanto a las soluciones, esta también es una pregunta clásica, bueno, ¿cuáles vamos a utilizar? ¿Soluciones balanceadas, solución salina normal? Soluciones balanceadas, hablando del lactato de Ringer, que es la que van a encontrar, digamos, la mayoría de ustedes en sus servicios. Sin embargo, hay otras, como el Plasma Light, que básicamente son soluciones que tienen la característica de parecerse lo más posible a la concentración de iones que tiene finalmente el plasma. Y pues es de esperar que pues estas soluciones, al ser más similares, pues sean más fisiológicas y por ende tengan mejores desenlaces. Este trabajo, por ejemplo, lo que hizo fue evaluar la utilización de solución salina versus soluciones balanceadas en pacientes con shock séptico, y digamos que a grandes rasgos la diferencia principal, digamos que no hubo impacto en mortalidad. Sin embargo, sí hay una tendencia a la mejor, digamos, progresión o control de la sepsis en pacientes con soluciones balanceadas, probablemente producto del efecto inmunomodulador. Sumado a esto, aparentemente hay una menor incidencia de progresión a acidosis hiperclorémica, y finalmente esto de manera indirecta podría impactar en la progresión a lesión renal o falla renal. Desde ese punto de vista se plantea el lactato de Ringer como la solución ideal que se debería utilizar en pacientes con shock séptico. Y bueno, listo, algunos preguntarán, listo, y la hipertónica, porque también, digamos, si el problema es que ponemos un volumen y este se va a extravasar y esto va a aumentar mortalidad, quizás poniendo algo que tenga un mayor poder para retener volumen a nivel intravascular, pues podría ser mejor y evitar esa fuga capilar que todos conocemos que existe en el shock séptico. Y pues definitivamente sí, digamos, hay trabajos, por ejemplo es una revisión sistemática donde se evalúan diferentes trabajos, cuál es el problema, y el problema que tenemos con este tipo de intervenciones, que son intervenciones con bajo volumen de pacientes, pero se ve como la solución hipertónica aparentemente tiene una mejor respuesta, tiene una menor incidencia de producción de falla renal, mejores desenlaces, aparentemente menor mortalidad en pacientes que tienen shock séptico comparativamente con solución salina o lactato. Acá vemos cómo, por ejemplo, en mortalidad definitivamente parecieran tener un efecto protector, y esto se plantea, ¿sí? Porque realmente no es que estemos muy seguros de eso, son simplemente teorías, sobre todo que tiene un efecto inmunomodulador. Esa es como la principal razón por la cual se plantea el beneficio de las soluciones hipertónicas. Además de que, obviamente, al tener un mayor poder para repletar el espacio intravascular, va a disminuir la fuga capilar y optimiza toda la parte hemodinámica, mejorando pues la respuesta que queremos, que es optimizar esto, que es el aporte de oxígeno. Entonces la pregunta ahora es, bueno, listo, entonces, ¿cómo es todo este cuento de la reanimación dirigida por respuesta a volumen? Entonces, este artículo es bastante bonito, se lo recomiendo. Básicamente plantea 6 principios para hacer la reanimación volumétrica. Y esos 6 principios básicamente dice que pues, la mayoría de pacientes, como les dije, van a responder a volumen. Hay múltiples maneras de evaluar esa respuesta a volumen. Sin embargo, hay que tener claro que hay unas que son muy malas y otras que son muy buenas. Entonces, muy malas, definitivamente, los signos clínicos, los cambios de la presión arterial, es el peor, digamos, evaluador de respuesta a volumen, pero pues si no se tiene más, pues al ser un subrogado del índice, del índice cardíaco, del índice sistólico, pues finalmente las variaciones de la presión arterial con la administración de volumen van a hablar de respuesta a volumen. Asimismo, los hallazgos de sobrecarga, uno en la radiografía, la valoración de la presión venosa central o eventualmente la valoración de la vena cava por ultrasonido, vamos a ver que son herramientas que tienen muy mal rendimiento con básicamente sensibilidades del 50%.
¿Qué se plantea actualmente? Pues bueno, ya que no se recomienda la administración de volúmenes administrados, pues se plantea, por ejemplo, la elevación pasiva de miembros inferiores como una alternativa para administrar una carga de volumen y evaluar el volumen sistólico para definir si responde o no a volumen. Si eventualmente se utilizan retos de volumen, se utilizan cargas de 200 a 300 cc y lo mismo, se evalúa mediante alguna medida, cualquiera que sea que usted elija, los cambios en el volumen sistólico para definir si hay o no variación mayor al 10 al 15%, que es lo que se plantea para definir si un paciente responde o no a volumen. Habitualmente lo otro que tienen que tener en cuenta es que esa respuesta va a ser corta, por lo tanto no se puede pretender que el paciente se esté reanimando a punta de volumen y eso va a que los pacientes, si no responden a volumen, pues rápidamente se tiene que tomar la decisión de si se inicia o no un vasopresor y si eventualmente el paciente responde a volumen pero nuevamente se pone hipotenso, pues toca evaluar hasta qué punto vamos a seguir poniéndole volumen. Probablemente el paciente lo que necesite es un vasopresor. Y por ende, la respuesta al volumen no indica la necesidad de más volumen, que es a lo que quiero ir. Y por último, finalmente, esas presiones venosas centrales, si se utiliza esta herramienta como, digamos, herramienta para evaluar la respuesta al volumen, hay que tener en cuenta que las variaciones extremas de la misma son las que van a ser más útiles, teniendo en cuenta que presiones venosas centrales muy bajas claramente van a hablar de hipovolemia. Sin embargo, cuando se tienen presiones venosas centrales muy altas, definitivamente es un hallazgo que nos indica sobre reanimación o sobrecarga de volumen y finalmente esto asocia un alto riesgo de deterioro por disfunción orgánica múltiple y sobrecarga de volumen finalmente. Entonces, en cuanto a la elevación pasiva de miembros inferiores, digamos que al día de hoy se volvió el estándar de manejo para evaluar la respuesta a volumen. El punto es que, listo, usted hace una elevación pasiva de miembros inferiores, ya depende de usted cuál herramienta va a utilizar para evaluar el volumen sistólico. Esto va a depender mucho del escenario, de su entrenamiento, de sus dispositivos, porque si vamos a hablar del ideal y del deber ser, pues listo, deberíamos tener Vigileo, deberíamos tener Palco, deberíamos tener una serie de herramientas invasivas que se pueden tener, pero en unidades de cuidado intensivo, pero estamos en urgencias no contamos habitualmente con eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos herramientas como esta. Resulta que usted puede evaluar la variación de este volumen sistólico con una herramienta tan sencilla como la pulsioximetría. Esta se ha demostrado que cuando tiene variaciones importantes en la onda de pulso, más o menos 5 a 10%, básicamente que usted la vea que sube y baja, que baila, por así decirlo, va a hablar de que el paciente tiene una variación de este volumen sistólico y finalmente puede responder a volumen. ¿Qué es lo que espera uno? Que una vez usted hace la elevación pasiva de miembros inferiores, ver si persiste, se perpetúa esa ondulación de la onda de pulso o si eventualmente se normaliza. Si esta se normaliza, pues habla de que el paciente ante esa carga de volumen no va a presentar una gran variación y finalmente pues no va a ser respondedor a volumen, mientras que si esta persiste ondulando, pues va a hablar de una posible respuesta a volumen y sería una estrategia útil demostrada con una buena sensibilidad comparado con otras medidas como por ejemplo la variación de la onda de pulso invasiva por línea arterial, que también es otra herramienta. ¿Cómo podemos, digamos, identificar el choque? Entonces tenemos herramientas, a nosotros los emergenciólogos nos encanta el ultrasonido, somos fanáticos de él, vamos a defenderlo a capa y espada, y precisamente acá les traigo una de las herramientas que utilizamos nosotros en los departamentos de urgencias para tratar de identificar el choque, y ese protocolo Roche, básicamente es la utilización del ultrasonido, utilizamos diferentes ventanas simplemente para tratar de identificar un perfil hemodinámico del paciente, identificando si, por ejemplo, si hay líquido o no en los contenedores que son tórax y abdomen para ver si hay un choque hipovolémico. Vemos contractilidad cardíaca y con eso nos hacemos una idea de si puede o no haber un shock cardiogénico. Vemos, por ejemplo, si hay signos de obstrucción, por ejemplo, derrames pericárdicos, si hay dilatación del ventrículo derecho, si hay trombos a nivel de los miembros inferiores con dilatación del ventrículo derecho que nos indican tromboembolismo pulmonar. Y así sucesivamente podemos identificar, como ven acá con esta gráfica, precisamente que con una muy buena sensibilidad y especificidad detectar esos pacientes con choque, pero además de esto, resulta que con el ultrasonido también podemos utilizar medición de índice cardíaco por ultrasonido y evaluación del BTI, que por ejemplo al día de hoy es una de las herramientas con mayor sensibilidad diagnóstica y especificidad para determinar la respuesta a volumen. Pero bueno, listo, seguimos. Ya reanimamos a nuestro paciente, le pusimos volumen, el paciente sigue hipotenso. Entonces,
digo yo, toca iniciar vasopresor, listo, todos sabemos que toca iniciar vasopresor, ya sabemos que el vasopresor de elección es norepinefrina, pero la pregunta es hasta qué punto lo llevo yo de presión arterial, cuál es mi meta. Entonces resulta que si hay trabajos que tratan de evaluar diferentes cohortes de presión arterial, tenemos este trabajo que básicamente lo que hace es comparar una meta de presión arterial de 60 a 65 milímetros de mercurio versus presiones altas de 80 a 85 milímetros de mercurio de presión arterial media. En resumen, ¿qué encontraron? Digamos que no hay diferencias o impactos en mortalidad además de esto, lo más importante es que en pacientes con hipertensión crónica pareciera haber, y sí hay una disminución, digamos, en los análisis retrospectivos por subgrupos, de aproximadamente 10% de progresión a falla renal. Y por lo tanto, se plantea que en este grupo de pacientes de pronto hipertensos crónicos es beneficioso aumentar esa presión arterial media, teniendo en cuenta que los mecanismos de autorregulación y de perfusión cerebral en ellos son completamente diferentes. Ellos van a requerir, por ende, unas presiones más altas para mantener esos mínimos de perfusión y, por ende, prevenir la progresión a la falla renal. Sin embargo, digamos que esto sí ya es un tema ya, digamos, más personal. El último Surviving Sepsis, por ejemplo, no recomienda utilizar presiones arteriales medias más altas. El argumento de ellos es que en todos los trabajos que hay en los diferentes metaanálisis no han encontrado diferencias en la mortalidad y probablemente el uso de vasopresores a dosis más altas se va a asociar a eventos adversos con mayor incidencia. Sin embargo, digamos, tampoco hay diferencias en estos comparados en otros trabajos y por ende, teniendo en cuenta que hay una disminución de la progresión a falla renal, personalmente yo creo que sí debería tenerse una diferenciación entre estos grupos de pacientes. En cuanto al uso temprano de vasopresores, que es otra, digamos, duda que se plantea, como les decía, digamos, un problema habitual es que a uno le dice a la enfermera, doctor, ya le puse el bolo de 30 cc por kilo, el paciente sigue hipotenso. Nuestra respuesta habitual siempre va a ser, jefe, póngale otro bolo. Y así nos quedamos sobre reanimando a los pacientes. Entonces, han habido personas, entendiendo toda la fisiopatología que les he mencionado, que pues dicen, listo, pues el problema es que el paciente no responde a volumen, pues ¿qué toca hacer? Iniciar de manera temprana el vasopresor. Está este trabajo, el SENSOR, básicamente es la utilización de norepinefrina en shock séptico para evaluar la respuesta en aquellos pacientes y compararlo contra la utilización, digamos, de reanimación hídrica de manera, digamos, eh, liberal. ¿Y qué encontraron? Básicamente que el uso temprano del vasopresor, inclusive en pacientes que están, pues obviamente, con falla cardíaca y demás patologías, cuando se utiliza el vasopresor de manera temprana, no utilizando estas grandes cargas de volumen, se asocia a una resolución mucho más temprana del choque, la utilización de menos días de vasopresor, menor incidencia de edema pulmonar cardiogénico por sobrecarga de volumen. Sin embargo, digamos, al día de hoy no hay una diferencia en mortalidad. Pero definitivamente sí hay un grupo grande de personas que están abogando precisamente por la utilización de vasopresores de manera temprana, con el cual me incluyo y me siento completamente identificado. El paciente con shock séptico tiene un problema de disfunción vascular producto de una alteración en la producción de óxido nítrico y vasodilatación sistémica que lleva a una fuga capilar. Finalmente, per se el problema de él no es hipovolemia, por lo tanto, la utilización de un vasopresor de manera temprana puede ser más congruente con todo el escenario de este paciente. Entonces, como ya lo dijimos, vasopresores, pues hay muchos, vamos a hablar de los que tenemos acceso principalmente. Entonces tenemos norepinefrina, es una catecolamina endógena que va a tener un efecto alfa 1, beta 1, que tiene, como vemos acá, las dosis de 0.05 hasta 0.5. ¿Por qué pongo 0.5? Muchos van a ver que van a utilizar dosis más altas, pero desde el punto de vista de farmacocinética, sabemos que a partir de 0.5 microgramos kilo minuto debería tenerse saturado el 90% de los receptores circulantes. Por lo tanto, dosis mayores a esto simplemente se van a asociar a mayores eventos adversos. Y digamos que lo que busca básicamente es aumentar la presión arterial sistólica, la diastólica, la presión de pulso. Lo importante es que tiene un mínimo efecto sobre el gasto cardíaco y no es taquicardizante. Tiene una vida media corta y por lo tanto debe administrarse por medio de infusión. Tenemos otros como la adrenalina, catecolamina endógena, todos sabemos, tiene un efecto alfa 1, beta 1, pero sobre todo beta 2. También la dosis es la misma que en la norepinefrina, con la diferencia de que por el efecto beta 2 va a tener un efecto supremamente taquicardizante, pero además de esto va a producir un aumento en la producción de lactato por aumento del catabolismo, ya que la epinefrina, como recordamos, induce el bloqueo de la
piruvato deshidrogenasa, aumentando las concentraciones de piruvato y finalmente conllevando el aumento de la producción de lactato. Por lo tanto, cuando utilizamos este vasopresor, debemos tener en cuenta que no va a ser útil la dirección de la reanimación por medio del lactato. Tenemos otros como la dopamina, está en desuso, teniendo en cuenta que no se ha demostrado mayor efecto benéfico en la misma y por el contrario se han demostrado aumento de la mortalidad en algunos trabajos como el SOAP, puntualmente en el escenario de shock cardiogénico. Vasopresina, definitivamente es un vasopresor bastante importante, es un vasopresor endógeno, no adrenérgico que va a actuar sobre los receptores B1 y B2. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa y es la dosis. Vamos a ver que las dosis de los diferentes estudios de shock séptico con vasopresina, fundamentalmente el BAST Trial y el VANISH, que son los estudios grandes de shock séptico con vasopresina, las dosis son de 0.01 a 0.04 unidades minuto. Eso quiere decir que la dosis habitual de vasopresina es de 2 a 3 unidades hora. No es suficiente, digamos, no es necesario llevar a estos pacientes a dosis de vasopresina como lo ve alguno en algunos escenarios que encuentra vasopresinas de 5, 6, 7 unidades hora, que son dosis que lo único que van a hacer es aumentar todos los eventos adversos y la vasopresina sí que produce eventos adversos, dentro de ellos básicamente vasoconstricción de la circulación periférica, con generación de amputación, pero no tanto, esto es importante, sino a nivel gastrointestinal produce vasoconstricción de la circulación entérica y finalmente esto aumenta el riesgo de translocación bacteriana y finalmente de progresión a disfunción orgánica múltiple. Sumado a eso, también se ha evidenciado que esta disminuye el gasto cardíaco y por ende, en últimas, estaría empeorando los escenarios de hipoperfusión y choque. En cuanto a estudios, básicamente acá tenemos cómo se compara norepinefrina con dopamina en pacientes con choque séptico en estados hiperdinámicos. A grandes rasgos, para mencionar acá, norepinefrina comparado con dopamina, vemos cómo hay una disminución mucho mayor en la depuración del lactato y por ende este estudio soporta la utilización de norepinefrina sobre dopamina. Es más efectiva para corregir anormalidades metabólicas y escenarios de hiperdinamia en choque. Acá teníamos el estudio, el BAST, que era el que les mencionaba, paciente con shock séptico. Básicamente se plantea el uso de la vasopresina como un segundo vasopresor, una terapia adjunta a las catecolaminas. Digamos que a grandes rasgos no se evidenció una disminución de la mortalidad, pero sí hay algo llamativo de este estudio y es cómo la utilización de vasopresina de manera temprana podría aparentemente disminuir la mortalidad. Entonces se plantea que la utilización de vasopresina debería ser a partir de 5 a 15 microgramos minuto, donde esto equivaldría a una dosis de 0.2 microgramos kilo minuto. Por lo tanto, debería plantearse el uso del segundo vasopresor de manera temprana en este grupo de pacientes. A partir de 0.2 microgramos kilo minuto de norepinefrina, aparentemente hay una disminución de la mortalidad. En cuanto a la dopamina versus norepinefrina, acá tenemos otro estudio también ampliamente conocido, el SOAP, donde básicamente se compara estas dos en diferentes escenarios de choque y vemos cómo la norepinefrina simplemente es mucho mejor en todos los desenlaces, puntualmente con un mayor riesgo de producción de arritmias en el escenario de la dopamina y puntualmente en el choque cardiogénico, donde definitivamente no se recomienda la administración de dopamina por aumento de mortalidad. Puntualmente acá tenemos un metaanálisis donde se comparan todos los vasopresores en el escenario de shock séptico y vemos cómo en todos los trabajos definitivamente la norepinefrina es el vasopresor de elección comparativamente con la dopamina. Entonces definitivamente no existe duda, disminuye mortalidad, disminuye asimismo la disminución de incidencias de arritmias. Desde todo punto de vista es mucho más seguro la utilización de norepinefrina. Entonces definitivamente no hay duda. Vasopresor de elección, norepinefrina. Segundo vasopresor, como lo dijimos, vasopresina. Siguiente pregunta, entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué hidrocortisona? Van a ver que es ampliamente utilizado el uso de esteroides en pacientes con shock séptico. La razón, básicamente 30-60% de los pacientes con shock séptico, cuando llegan a un escenario donde hay hipoperfusión, va a haber consumo de catecolaminas endógenas y esto va a llevar a que tengan básicamente insuficiencia suprarrenal. La manera de soportar esto, pues simplemente es la administración de corticoides de manera externa y pues el corticoide con mayor acción a este nivel es la hidrocortisona y la fluorocortisona.
Sin embargo, no vamos a mencionar la fludrocortisona, ya que los diferentes trabajos no han demostrado, digamos, un impacto importante en la mortalidad, pero digamos que puntualmente la utilización de hidrocortisona definitivamente sí se asocia a resolución más rápida de los escenarios de choque, como vemos en este trabajo, donde básicamente hay una disminución, digamos, del tiempo que el paciente dura en choque, va a requerir menos soporte vasoactivo, finalmente no impacta en mortalidad. Estos trabajos aparentemente, digamos, no impactaban en mortalidad, pero como vamos a ver en conjunto, todas estas estrategias van a ser las que van a llevar a tener el paciente el mejor desenlace, ya que cada una, sumando cada uno de estos beneficios, pues va a dar digamos, un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, listo, el paciente ya tiene 2 soportes vasoactivos, tiene la hidrocortisona, ¿será que tiene disfunción miocárdica inducida por sepsis? Entonces ya uno piensa, bueno, le voy a poner un soporte vasoactivo, el soporte inotrópico. Entonces, listo, ¿cuáles inotrópicos tenemos? Sabemos que la dobutamina es el más común, es el barato, es viejo confiable, y tenemos el levosimendan. Existe una tercera opción, que es el milrinone. Sin embargo, digamos que en este escenario puntualmente el milrinone tiene un problema, y es que tiene un poder importante vasodilatador y puede empeorar los escenarios de choque, y comparativamente con dobutamina, digamos, en resumen, no parece ser superior que la dobutamina. En cuanto al levosimendan, ya vamos a mencionarlo ahorita, pero digamos que podría ser el inotrópico de elección, teniendo en cuenta que no produce hipotensión, pero vamos a ver cuáles son los resultados de algunos trabajos. Entonces, puntualmente la dobutamina es un análogo sintético de la dopamina, va a ejercer un efecto beta 1, beta 2, la dosis va a variar. Habitualmente arrancamos a dosis de 0.25 microgramos kilominuto, pero para ejercer un efecto potente inotrópico se habla de que debe tener una dosis de 2.5 a 5 microgramos kilominuto hasta 20 microgramos kilominuto. Y nuestro objetivo simplemente es aumentar la contractilidad a expensas de inotropía y aumentar la vasodilatación. El problema, digamos, es que esta vasodilatación va a ser sistémica, y finalmente esto va a llevar a que pueda haber disminución del volumen estresado, disminución de la precarga y más hipotensión. Entonces, habitualmente se recomienda la utilización de dobutamina en conjunto con otro vasopresor. También es un medicamento que tiene vida media corta y por lo tanto debe administrarse en infusión. Levosimendan es otro inotrópico, digamos que está muy en boga, sobre todo en estudios en pacientes con falla cardíaca y con choque cardiogénico. Pareciera tener una muy buena evidencia a favor, bueno, tampoco muy buena, pero buena evidencia que soporta su uso. Pero veamos qué pasa en shock séptico. Entonces, es un sensibilizador de los canales de calcio. Entonces, digamos, la ventaja que tiene el levosimendan aparentemente es que no pareciera producir hipotensión, no pareciera producir taquicardia a través de este mecanismo, y por ende no aumentaría el consumo de oxígeno de miocardio, lo cual es un elemento viable comparativamente con dobutamina, que sí aumenta el consumo de oxígeno. La dosis varía dependiendo del estudio. La ventaja sobre todo es que es un medicamento que se deposita y que circula a nivel sistémico, y su efecto puede durar hasta 21 días. Es un medicamento que se administra habitualmente en infusión por las primeras 24 horas y luego esto se suspende. En cuanto a la comparación con dobutamina, que es el otro medicamento que se utiliza de manera, digamos, habitual, tenemos este estudio, el LEOPARD, donde básicamente comparan la utilización de levosimendan para la prevención de disfunción orgánica en pacientes con shock séptico, y encuentra que definitivamente el levosimendan, por ejemplo, no se asocia a menor falla orgánica, no hay menor mortalidad, hay menor probabilidad de éxito de ventilación mecánica, lo cual es un desenlace no favorable, y encontraron que aparentemente en estos pacientes había un mayor riesgo de progresión a taquiarritmias supraventriculares, por lo cual no se recomienda su uso. Y asimismo, pues tenemos este metaanálisis como para resumir un poco más la información. Ahí hay muchos de los otros trabajos que, digamos, han evaluado la utilización de levosimendan en shock séptico, y definitivamente no es superior a la dobutamina, aparte de la diferencia en costos, teniendo en cuenta que el levosimendan es un medicamento muy costoso, es mi precio, entonces pues también hay que hacer este formatico, entonces eso nos lleva tiempo, pero digamos que siendo realistas y digamos evaluando la eficiencia en relación a costos, pues nada, la dobutamina no va a ser inferior, va a tener los mismos efectos y nos va a ir bien con ella. En cuanto a la reanimación metabólica, voy a hablar solo del azul de metileno, teniendo en cuenta que digamos, recientemente se publicó un estudio que es el VICTAS,
donde se evaluó la eficiencia de la reanimación metabólica con ácido ascórbico y tiamina en pacientes con shock séptico, demostrando que definitivamente no hay impacto en mortalidad y por lo tanto no se recomienda la administración de los mismos para la reanimación. Sin embargo, pues hay gente que sustenta su utilización a expensas de la optimización del metabolismo mitocondrial. Es un tema de discusión amplia. Yo creo que al día de hoy la evidencia va en contra y por lo tanto, pues por esa razón, por ejemplo, el Surviving Sepsis no recomienda su utilización. En cuanto al azul de metileno, tampoco hay mucha evidencia, sin embargo a este le dan aparentemente menos duro. Vemos que se utiliza como un coadyuvante de los vasopresores. Básicamente lo que hace es optimizar el metabolismo del calcio a nivel intracelular y digamos lo que se ve es que disminuye el requerimiento de vasopresor. Definitivamente la evidencia de este es muy mala, o sea, no hay un ensayo clínico aleatorizado que evalúe la utilización de azul de metileno en bolos que se utiliza habitualmente, como ven ahí, con bolos de 1 a 3 miligramos por kilo, las ampollas vienen de 50 miligramos. Y digamos que lo que podemos hacer es, bueno, entender cómo funciona. Digamos que a grandes rasgos lo que hace el azul de metileno es optimizar la utilización de calcio a nivel intracelular, bloqueando algunas vías y por este, digamos, por este mecanismo simplemente optimizar la respuesta presora. Entonces, el problema quizás con el azul de metileno es que posiblemente se utiliza de manera muy tardía. Bueno, no sé, es pura especulación, pero pueden utilizarlo como una herramienta adyuvante. Antibióticos, esto es fundamental y yo creo que es lo más importante de la charla. O sea, definitivamente la evidencia al día de hoy habla de que los antibióticos son la herramienta que más han disminuido mortalidad. Por cada hora que se demore o se retrase la administración de antibiótico, aumenta 8% la mortalidad. Clarísimo, eso es algo que no se les puede olvidar. Por lo tanto, paciente que identifican con shock séptico, la prioridad es inicio de antibiótico. Siguiente duda que tiene todo el mundo. Listo, no, pero es que también hay que tomar cultivos. La administración de antibiótico no puede ser retrasada por la toma de cultivos. Hay que priorizar la administración de antibióticos. Que si luego el cultivo sale negativo, ya sabemos que 30% de los cultivos son los que salen positivos. Por lo tanto, hay que priorizar la administración del antibiótico, que es la estrategia que va a disminuir mortalidad. La siguiente pregunta, que esto ya es un poco más complejo y es un tema, digamos, que finalmente de manera farmacológica uno podría esperar que optimice los resultados. Pues listo, hay gente que sí lo pensó así, hizo estudios al respecto y encontró resultados interesantes. Entonces resulta que cuando uno administra un antibiótico, lo que uno busca es que este supere una concentración mínima inhibitoria. Pero resulta que la eficacia de ese tratamiento antibiótico depende de qué tanto tiempo está por encima de esa concentración. El problema de la administración por bolos es que rápidamente el medicamento alcanza esas concentraciones, sin embargo, de manera progresiva se va a disminuir esta concentración y cuando vemos ese intervalo de tiempo, la concentración del antibiótico en muchas ocasiones no va a persistir por encima de este 70% que se requiere para aumentar la eficacia antibiótica. De ahí viene entonces la propuesta de la administración por infusión continua de los antibióticos. De hecho, en el último Surviving Sepsis se recomienda precisamente la utilización de antibióticos en infusión. Obviamente, dependiendo del foco que usted va a cubrir, pero puede utilizar, por ejemplo, para cubrimiento de gram positivos, antibióticos en infusión, puede ser vancomicina, oxacilina, lo que sea, todos estos para tratar de aumentar esa eficacia del antibiótico y asimismo también como carbapenémicos, como es en este trabajo, donde se evaluó cómo se comporta la administración por infusión o por bolos y definitivamente la utilización en infusión continua va a lograr una mayor, digamos, tasa de tiempo, esa concentración mínima requerida para lograr su efecto. Y la pregunta es, bueno, listo, ¿será que eso sí se ve que tenga algún resultado? Pues listo, resulta que también hay metaanálisis, los chinos se dedican a investigar y tienen muchos trabajos y pues resulta que nos tienen donde precisamente hacen una evaluación de cómo le va a los pacientes cuando se administra, digamos, en infusión el antibiótico y definitivamente los resultados son favorables. Disminuye mortalidad, hay mayor tasa de éxito terapéutico, como vemos acá, hay disminución de la estancia en UCI y por ende la duración de los mismos va a ser menor, no vamos a tener periodos tan prolongados de administración de antibióticos. En resumen,
Idealmente, si es posible y si se tiene el entrenamiento, tratar de administrar los antibióticos de infusión continua. Listo. Entonces, retomando ahora ya todo el escenario, entonces, ¿cuáles estrategias se han planteado para la optimización de la atención de estos pacientes? Entonces, todos conocemos este estudio. Bueno, y si no lo conocen, se los presento. Es quizás el estudio que cambió la visión del manejo del paciente con shock séptico. Y es básicamente un trabajo publicado por Rivers, un emergenciólogo americano, donde cogió simplemente un algoritmo, que es lo que hacemos hoy en día, simplemente organizó todo lo que se sabía en ese punto y planteó una reanimación dirigida por metas. Y dijo, mire, usted tiene su paciente con choque séptico, lo primero que usted va a hacer es, idealmente, bueno, dependiendo del escenario, cuando eran pacientes graves, les ponía catéter venoso central, iniciaba una reanimación volumétrica y lo que hacía era evaluación de respuesta a volumen. ¿Cómo lo hacía? Con PVC. Entonces, respondía o no respondía, dependiendo de la PVC. Si la PVC aumentaba, listo, siguiente paso. Entonces, seguía hipotenso, listo, entonces requiere un soporte vasoactivo. Entonces, vamos en el segundo paso, que es lo que vemos acá, listo, soporte vasoactivo, paciente persiste malo, entonces, ¿qué pasaba a mirar? Saturación venosa central, como les dije, se puede utilizar ese o el lactato, son equivalentes. Y de acuerdo a esto, evaluaba la necesidad de transfusión, teniendo en cuenta que la hemoglobina, como les dije, es importante para el transporte de oxígeno. En ese orden de ideas, cuando era un hematocrito menor a 30, él plantea la transfusión para optimizar el transporte de oxígeno, y si no es así y la saturación, o sea, la extracción de oxígeno a nivel tisular está normal, pues listo, no requiere esto. Entonces, lo que me debo preguntar es, listo, de pronto lo que el paciente necesita es optimizar la bomba y se utiliza el inotrópico, en este caso dobutamina, para lograr esa, digamos, reanimación. Una vez se logran todas estas metas, pues el paciente cumple y teóricamente optimiza la perfusión, y eso se debería traducir en disminución de la mortalidad. ¿Y qué encontró él? En su población, en su grupo de pacientes, en este momento estamos hablando de 1991, perdón, 1999 a 2000, que fue cuando se recolectó esta información. La mortalidad del grupo estándar era cercana al 50%, como ya lo dijimos. 46% de sus pacientes se murieron en la terapia estándar para ese momento. Con su terapia dirigida por metas, logró un descenso de la mortalidad del 16%, algo que no se había visto hasta ese momento. Y a partir de ahí salen infinidad de trabajos, y sí, yo sé que va a ser infinitamente criticado la reanimación dirigida por metas, pero desafortunadamente, y eso también lo reconoce el último Surviving Sepsis, eh, curiosamente, después de ese trabajo, todos nuestro estándar de manejo funciona básicamente en pro de esa reanimación, y nuestra manera de enfocar y pensar en la sepsis es basada en eso, que es de hecho la lógica, es optimizar precisamente todo lo que ya mencionamos para optimizar la perfusión. Y de hecho, curiosamente, todos los trabajos que salieron, que fue la RISE, el PROMISE, el PROCESS, que lo que trataron de buscar fue esa respuesta a volumen, curiosamente, descendió de la mortalidad mágicamente, pero el problema es que ellos en la terapia estándar nunca definieron, bueno, qué fue terapia estándar, y de hecho cuando se comienzan en algunos que sí trataron de estandarizar la terapia estándar, resulta que era muy similar a las intervenciones que se hacen en una reanimación dirigida por metas, llegando al punto en que en el último, que es el PROMISE, se plantea precisamente que posiblemente este trabajo sí impactó de manera significativa, ya que logró estandarizar el manejo del paciente con shock séptico, y posiblemente por eso es que vemos una disminución importante de la mortalidad. Entonces, listo, la siguiente pregunta es, bueno, ya sé cómo reanimar mi paciente, ya sé que el antibiótico es temprano, ya sé que no debo ponerle mucho volumen, ya sé que la reanimación hídrica la dirijo por pruebas de respuesta a volumen. Entonces, ¿cómo sé yo que mi paciente está mejorando? Entonces, el lactato. Entonces, ya dijimos que el lactato es un marcador indirecto de hipoperfusión tisular. Por ende, si disminuye la concentración del mismo porque está llegando más oxígeno a la célula, pues este debería disminuir. ¿Por qué? Porque básicamente la célula deja de utilizar la anaerobiosis, entra en aerobiosis, disminuiría la producción de catecolaminas y por ende debería disminuir la producción del lactato y por ende debe disminuir. ¿Listo? Y por último, digamos, para finalizar, ¿qué otra herramienta puedo utilizar? Entonces está el Andrómeda. El Andrómeda es un trabajo supremamente interesante porque lo que hace es evaluar la perfusión a través de una herramienta muy sencilla, y es el llenado capilar. Entonces, es un trabajo donde participan 5 países, dentro de esos participa Colombia, participa Ecuador, bueno, participan países de Latinoamérica fundamentalmente. Lo que hacen es evaluar 420 y pico de pacientes, y lo que hacen es hacer una reanimación dirigida por llenado capilar.
llenado capilar, ¿cómo? Por medio de un portaobjetos, lo que hacen es la compresión del dedo índice por 10 segundos y evalúan si este es menor o no a 3 segundos. Y lo que hacen es utilizar este algoritmo, donde básicamente hacen una evaluación de respuesta a volumen, si no, entonces le ponen el soporte vasoactivo, todo lo que ya hemos mencionado de manera secuencial para optimizar el llenado capilar y compararlo con la depuración del lactato. Y oh sorpresa, encontraron que hacer esa evaluación por llenado capilar resulta que parece ser igual de eficiente que la medición seriada del lactato. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente van a haber escenarios donde no vamos a tener tampoco lactato, escenarios rurales, escenarios, digamos, de algunos médicos de acá de Colombia, porque es nuestra realidad, van a haber hospitales donde no van a tener acceso a este tipo de herramientas y por ende esto no puede ser una razón o una excusa para no hacer un manejo óptimo de estos pacientes. Por ende, una evaluación del llenado capilar juiciosa también permitiría tener unos buenos resultados o por lo menos garantizar un buen desenlace. Ya finalizando, digamos, este es otro trabajo publicado recientemente en el New England Journal, básicamente es una corte, yo creo que gigantesca, no había visto un trabajo que tuviera tantos pacientes, básicamente recogen más de 1 millón de pacientes, es una corte retrospectiva de 150 hospitales de Nueva York. ¿Producto de qué? Pues se dieron cuenta que la sepsis es un problema de salud pública y pues el equivalente al Ministerio de Salud en Estados Unidos dijo hay que estandarizar el manejo de los pacientes con choque séptico y obligó a todos los hospitales a que tuvieran un estándar de manejo y les dijo, tienen que cumplir ciertas metas, cada quien dice cuáles son las metas, listo, la evidencia está disponible, todos sabían qué era lo que tenían que hacer, entonces dijeron, listo, en las 3 primeras horas debemos, 1, administrar antibióticos de manera temprana, 2, tenemos que medir lactato y 3, tenemos que tomar cultivos. Ese es el 3 hours bundle que se menciona en la gráfica de la izquierda. Y vemos cómo esta gráfica es súper importante porque la demora en la realización de estas intervenciones simplemente se va a traducir en un aumento progresivo de la mortalidad. Conclusión de la sepsis, tienen que ser rápidos. Lo importante es, 1, iniciar la reanimación. Listo, pueden ponerle volumen o no, ya van a ver el mensaje importante de esta diapositiva. Pero lo más importante es el antibiótico. ¿Por qué? Lo vemos acá. De este subgrupo de decisiones, resulta que la que más impacta en mortalidad definitivamente es la demora en el antibiótico. Vemos cómo cada hora que se demora la administración del antibiótico hay un aumento progresivo de la mortalidad, igual que con el no completar estas 3 decisiones. Y por último, que es quizás lo que ha llevado al debate actual, que es sobre la reanimación con volumen, es tercera gráfica. Es como, por ejemplo, cómo encontraron ellos que la demora en la reanimación volumétrica definitivamente no impacta en mortalidad. Entonces, quizás no es tan importante comenzar a llenar a nuestros pacientes con volumen. Listo, van a haber algunos pacientes que sí lo van a requerir, no estoy diciendo que no lo hagan, pero hay que seleccionarlos bien, teniendo en cuenta que ni siquiera la demora hasta en 12 horas de la administración de esas cargas de volumen impactó en la mortalidad. O sea, parece ser que de todas las intervenciones la menos importante es esa. Y probablemente el uso temprano de vasopresores, y por eso abrí esa, digamos, interrogante, probablemente sea el futuro y hacia allá es donde se dirijan todas estas intervenciones. Por último, y ya para concluir, digamos, definitivamente la sepsis es una cosa compleja, no hay un gol estándar, no hay una verdad absoluta, ustedes van a ver que todo el tiempo están saliendo cosas nuevas, definitivamente qué es lo que hay que coger, que hay que hacer, coger todo con pinzas para seleccionar la mejor información y tratar de llevar eso a un éxito terapéutico. Definitivamente la clave es manejo agresivo y rápido. Y digamos que al día de hoy existen diferentes estrategias experimentales, pero definitivamente falta demasiada información para poder soportar su uso. Muchas gracias, espero que haya sido clara. Igual cualquier cosa, cualquier duda que necesiten, estoy abierto a cualquier solicitud e inquietud. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, doctor Giraldo, muchísimas gracias. Eh, la verdad, yo asistí acá como una más del público y me quedó muy, muy, muy claro. Sobre todo, más allá de los pasos, eso que usted dice de la rapidez, de la velocidad para actuar, ¿sí? Y el uso temprano y rápido de la antibiótico-terapia para disminuir la mortalidad. Hay varias preguntas, creo que todas fueron contestadas dentro de la, o la gran mayoría fueron contestadas dentro de la misma presentación.
Quisiera recalcar, y usted me corrige, algunas cosas muy puntuales para todos los médicos, y es esto de la recuperación con líquidos, y hablamos mucho del lactato y en algunos casos con albúmina, pero realmente dentro de la exposición quedó claro que no es como de lo más principal. Lo más principal entonces es el antibiótico, y hablamos de una infusión continua del antibiótico. El uso temprano de vasopresores, hablamos como primer lugar la norepinefrina, y en segundo hablamos de la vasopresina. También hablamos del uso de corticoides, principalmente la hidrocortisona, por toda esta insuficiencia suprarrenal que se produce durante la utilización de medicamentos. Los inotrópicos, también en el paciente con shock séptico, haciendo mucho énfasis en la utilización de dobutamina. Y algo que se nos queda sin muchísima evidencia, que es la reanimación metabólica con el azul de metileno. Pero digamos que eso sería como los temas más importantes, y un seguimiento que se hace a partir del lactato, ¿verdad? Creo que Sí, sí. ahí como que resumimos esto. Hay dos preguntas que tengo acá, doctor Sergio. Una de ellas es el papel de los antioxidantes en el shock séptico. A ver si sabemos, si hay evidencia, si realmente vale la pena administrarlos o no. Entonces, digamos que de terapia con antioxidantes o reanimación metabólica se ha planteado una cantidad y diversidad de opciones. Entonces, está, por ejemplo, la que más he estudiado es la utilización de ácido ascórbico y tiamina. Precisamente está el trabajo del Victas, donde recientemente, el año pasado, creo que fue que salió, se demuestra que la utilización de esta definitivamente no impacta en mortalidad, no tiene ningún desenlace importante y por ende no se recomienda su utilización puntualmente en cuanto a eso. Sin embargo, digamos, está el azul de metileno, que aparentemente, sin embargo, lo mismo, no hay un ensayo clínico que permita definir si sirve o no, pero pareciera ser un coadyuvante del soporte vasoactivo, y también van a encontrar unas alternativas interesantes. Por ejemplo, van a haber trabajos con N-acetilcisteína, donde se utiliza como terapia antioxidante y pareciera haber una disminución de la modulación de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, lo mismo, no hay evidencia fuerte o nada que sustente su utilización y por ende, pues digamos, lo prudente es no utilizarlos. Definitivamente lo que sí tiene evidencia es todo lo otro que ya mencionamos. Perfecto, doctor. Y por último, y sé que lo recalcó al final en el estudio que nos habló en Estados Unidos, el último estudio con varios pacientes, ¿cuál es la medida más importante para hacer el paciente con shock séptico en las primeras 4 horas? Y metámonos acá en Latinoamérica. Con lo que tenemos en Latinoamérica, ¿qué sería lo más relevante y que disminuya la mortalidad de estos pacientes? Definitivamente la estrategia, como lo dije, es el inicio temprano de antibióticos. O sea, de hecho el objetivo es tan drástico que la meta es, usted reconoce el shock séptico y en la primera hora, sí o sí, como sea, tiene que administrar la primera dosis de antibiótico. Inclusive llegando a ser tan importante esto que inclusive en el escenario de solo la sepsis, no estamos hablando de shock séptico, o sea, paciente séptico, también el tiempo se vuelve importante y los trabajos que hay a la fecha, y eso también lo recalca mucho el último Surviving Sepsis, debería urgenciarse también la administración del primer antibiótico. Se habla de 3 horas de ventana para estos pacientes. Entonces, una vez reconocemos un paciente que está infectado, sabemos que es un estado potencial que lo puede llevar a la muerte, a disfunción orgánica, y por ende, lo único que va a frenar esta progresión, pues va a ser el inicio de antibiótico. Es como hablar, por ejemplo, del infarto. Pues sabemos que el paciente está infartado, sabemos que tiene la arteria tapada, pues la solución ¿cuál es? Pues el cateterismo, hay que destapar el vaso. En el caso de la sepsis, pues hay que tratar el germen que lo está matando. Y por ende, cuando no tenemos ni idea qué es un enfoque inicial agresivo que implica un amplio espectro, cubrimiento de múltiples gérmenes. Obviamente, si tenemos un foco infectado documentado, tratar de ser lo más dirigidos posibles, y obviamente, si hay un aislamiento, pues dirigido de acuerdo al aislamiento microbiológico. Sin embargo, pues estos ya van a ser tardíos, ¿sí?
Perfecto, doctor Giraldo. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por participar de este martes académico. Le recordamos al público que cualquier pregunta nos la puede hacer llegar a través de las redes del Colegio Médico Colombiano y a través de DocRed. El próximo martes vamos a seguir con estabilización del paciente quemado y los toxíndromes. No se lo pueden perder. También aprovecho para invitarlos. El 20 de octubre vamos a tener un conversatorio de dolor con 6 especialistas. La verdad, vamos a hablar desde el dolor en consulta externa hasta lo que son los cuidados paliativos. Bienvenidos y bueno, sigamos en los martes académicos que tiene toda esta información clave para la práctica diaria de los médicos generales. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.